Esta semana, el martes a la noche, sí. El martes a la noche estuve en un escape room. A ver, esto es una sala de escape, se dice, es una habitación de escape. Para los que no sabían lo que era un escape room, o sea, yo hasta antes del martes, aclaro que te meten en una habitación y te empiezan a través de una historia que tienes que resolver, pero tienes que ir superando enigmas que te permiten ir como pasando de etapas, para pasar de habitación en habitación o para pasar de candado en candado, o sea, un caos. Y presupones que tú eres muy inteligente o el que entra es muy inteligente y tienes que entrar en el escape room. Ustedes entenderán que yo no elegí el sábado a la noche irme a un escape room por mi cuenta, sino todo para parecer una suerte de adolescente que acompañaba a su sobrina adolescente. O sea, me fui con Zoe al escape room, eligió Advance, o sea, avanzado. Yo quería entrar por el nivel básico, evidentemente nos quedamos a mitad de camino, no había manera de salir y toda la culpa la tuve yo de que no siguiéramos superando las pruebas. Pero lo que me hizo reflexionar del escape room, que por cierto lo recomiendo, a partir de ahora soy adicto al escape room, o sea, si pudiera ir todas las semanas entre trabajar en CELAC y el escape room, entre hacer un programa de radio y el escape room, o sea, lo recomiendo encarecidamente, porque además es una cura de humildad, o sea, permanentemente tienes una sensación de bobo, o sea, de tonto. Pero lo que me dejó realmente pensando en algo que es interesantísimo, cómo puede pasar. Y fui superando, o mejor dicho, fue Zoe superando etapas y yo iba acompañándola. Y todas los enigmas eran muy complicados para mi gusto, todos. Tenías que resolver un dilema, un enigma a partir de no sé qué para que un código en el candado lo supieras perfecto. Eran tan complicados el primero, el segundo, el tercero y el cuarto que cuando llegué al quinto era el más simple de todo. Y era simplemente mirar a una pared y estaban los números, el código de la pared que tenía que poner en un candado. Pero es increíble lo que es la mente humana porque era prohibido ver lo evidente. Lo más evidente de todo, después de tener tu mente entrenada para pensar en complicado, no lo veía. Y ahí nos quedamos. Nos quedamos, incluso cuando la chica vino al rescate, después de los 60 minutos, le intentamos que nos dijera por qué. Y nos miró como diciendo, pero no lo ves, si está en la pared los números. Y es increíble cómo uno puede tener condicionada tanta la mente. Fue para mí una lección que también se la dejo a algunos políticos y políticas. No caigan en eso, en prohibido ver lo evidente. Arrancamos, Fer. Da play, pon buena música, levanta esto. Hola, 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 ay, buena música, música muy argentina para no hablar de Argentina en el programa. Este es hoy, no, es una música que me gusta mucho, y esta semana vi la película Muchachos del Mundial de Fútbol, no la había visto, el que ganó la Argentina, y en una de las buenas canciones que eligen al grande este ¿se dice Was o Vos? Ahora me van a empezar a Was, creo que se dice Was. No se agarre de Vosito. canchera a todo mi equipo ahora que saben todos cómo se habla, cómo se dice. Claro, como si fuera un nombre típico de toda la vida, ¿no? Del barrio en la Argentina. No, es una muy buena canción de alguien con mucho talento. Arrancándome, creo que es el título de la hermosa canción y tenía muchas ganas, porque me da buena onda para hoy sábado santo. Yo, perdonen, pero que tengo un grande subí. Oye, ¿hay algún tipo, es sábado santo o ya se terminó ayer con el viernes? Ahora le voy a preguntar a mi equipo, que seguramente también está muy ducho en la materia, qué ganas que tenía de hacer radio en el día de hoy. Además, tengo el equipo al completo. O sea, hoy están todas y todos, y espero que estén ahí nuestra gente que nos escucha, que nos acompaña permanentemente en esta travesura radial llamada La Pizarra. Y voy a ir saludando, como siempre, al equipazo con una pregunta, y es el momento que nadie quiere responder la pregunta primero o primera, porque tiene menos ventaja para pensar. A veces no sé si es mejor o peor. Me han cambiado la pregunta a, como siempre, a medida que se hace el previo del programa. Tengo preparada una pregunta, la llevo estudiando toda la semana, la anoto, la tengo, no, y de repente surge una conversa
previos minutos al arranque del programa y sí, pero le voy a dar una vueltecita a la pregunta que ha surgido previamente. Empiezo por ti, Gaby, evidentemente, porque has sido la responsable de esto. A ver, si pudieras una máquina del tiempo hacia atrás o hacia adelante, al menos con un año de horizonte hacia atrás o hacia adelante, ¿a dónde te vas? Me voy al 2025, mediados de 2025. Dato de 2025, ya nos vamos. ¿Qué quiere? ¿Previo de las elecciones de Bolivia? ¿Tú quieres que nos entre un infarto a ti, a mí Sí, conjuntamente, sí, Gabriela sí, Montaño? eso quiero. Tengo ganas ya de estar en ese momento. Tengo ganas de que todo esté claro y ya. Ay, Dios mío. Leandro Pero Álvarez. además, A pero ver, espera, además, a ver, te quiero aclaración. decir algo. Para que no te sientas mal por lo del escape room, yo el año pasado elegí pasar mi cumpleaños de 48 años en un escape room con amigas mías, amigos y amigas mías, y amigos y amigas de mi hija. ¿Cómo te Y la fue, Gaby? pasamos La verdad, brutal. Gaby. Espectacular, Llegaste al espectacular. final, Gaby? Yo espectacular, pero me quedé en la tercera prueba, ¿eh? No, no fue bien, pero lo mejor del escape room es divertirse. O sea, podemos decir entonces que el momento político electoral en Bolivia es un escape room. Sería como la conclusión en el día de hoy. Es Me un encantó escape. la definición, me encantó Listo, a la partir de ahora definición. somos escape room. A ver, Leandro Álvarez, maquinita del tiempo y también puedes responder si fuiste alguna vez a un escape room o no. No, no fui nunca a un escape room, me gustaría, tomo el desafío y la maquinita del tiempo yo la llevaría para atrás, si se me permite. Me encantaría volver a 2015 en Argentina con los sueldos bien altos y con Nueva Chicago en primera división. La verdad que fue un gran año en Ay. ese sentido. Flavia Fiorio, donde quiera que estés, responda. Estoy en Uruguay y me da mucha gracia la respuesta de Leandro. Creo que no se acuerda quién gobernaba en 2015 Argentina, pero yo lo único que quiero es saltear 4 años. Lo que sea de acá para adelante, un skip intro, 4 años en Argentina y ver un poquito ahí qué pasa. Crismar Lujano. No, nunca he ido a un escape room, pero está en la lista. Igual yo creo que, que como que por igual las elecciones en Bolivia, seguramente las elecciones en Venezuela también van a ser muy parecidas a un escape room. Así que ya que no estoy allá, debería yo irme a una igual. A ver, creo que Creo que me iría al pasado, me iría, y esto va a sonar, como dicen en Venezuela, muy lamebotas, pero me iría realmente al día de del mundial donde ganó Argentina, porque fue tan emocionante. Yo creo que nunca había visto a toda Latinoamérica hinchar por un solo propósito, así que digo, de lo más reciente, ese momento me gustaría revivir. ¿Ves que somos internacionalistas? En el momento, Crismar se acuerda de Argentina. Está ahí. Bahía Luna. Bien, yo iría para atrás y también para adelante. Me Ya iría primero a empezamos, ¿viste? Ya empezamos que 2019. parece gallega. La única gallega, porque tienen fama de no responder nunca nada. La gallega, en el fondo, ya le pueden llamar gallega Bahía Luna. No, esto es terrible. Me iría a 2019 porque creo que es un momento muy interesante, que tenemos cosas que aprender de ese momento. Y me iría también, como Flavia, a 2027 por una cuestión de necesidad básica y también porque me parece que hay un montón de desafíos para esa fecha. ¿Viste alguna vez a un escape room, Bahía? 2019, no, por favor, Bahía, te lo ruego, tuve Vaya, un le golpe dieron de un golpe de estado, estado a esta Bahía. señorita. ¿Pero tú qué quieres? ¿Que se Argentina, tenga que ir otra vez Argentina. en Argentina? ¿Escape room fuiste, Bahía? No sé ni cómo se pronuncia, no fui y bueno, pero sí, vamos todos a la Y sí, pizarra. podemos ir la pizarra al completo, no salimos de ahí. Si quieren que se termine el programa, dejen un escape room. A ver, Sofía Montoya. Bueno, yo lo estaba pensando, creo que al 2013, porque pasaron varias cosas también en mi vida y en el país también, y creo que éramos felices y no lo sabíamos en Ecuador, no había tanta polarización, había como que un interés común de que las cosas marchen bien, porque hoy, bueno, todo es un desastre acá ahora mismo en mi país, y bueno, a mí me pasaron cosas lindas, fui a Venezuela en el 2013 también.
a pesar de que estaba pasando Venezuela también un momento duro después de la muerte de Chávez, pero sí, el 2013 fue un muy lindo año para mí. Yo creo que igual todo tiempo antes del 7 de octubre es mejor. No sé, entre todas las cosas, yo sé que siempre igual para Palestina ha sido fuerte todos estos años, de estas décadas, pero creo que me iría igual antes del 7 de octubre y ojalá pudiera cambiar las cosas, porque lo que está pasando ahora mismo realmente me destroza el alma. Yo también soy de los que me voy hacia atrás en el tiempo. Así me da más tiempo para vivir cosas y para cambiarlas o para hacerlas un poquito mejor. Ay, 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 Fla, una vez que nos hemos atrevido a responder esta pregunta, además de invitar a nuestra audiencia que nos responda esta y lo que quiera, si le quieren llamar gallega, por ejemplo, ahora a Bahía, ya está autorizado esto. Pero además de eso, ¿qué tenemos de menú en el día de hoy, Fla? Me gustaría primero decir que el menú sea que los bots de Bahía empiecen a poner hashtag Bahía Gallega porque creo que es necesario, así que ahí los leemos en @lapizarraoc en Twitter, pero al margen del hashtag que nos acabamos de inventar, hoy tenemos un programón, vamos a empezar con política internacional, peleas, Milei, AMLO, Petro, qué pasó Colombia, México, Argentina, cómo se relaciona, nos vamos para hablar un poquito de Gaza, Israel, Palestina, qué sigue pasando después del 7 de octubre. Seguimos teniendo, por supuesto, novedades que tenemos que analizar. Elecciones Ecuador, de la mano de Sofi, les toca contarnos un montón de cosas al respecto. Y de Yapita, Canadá, de la mano de Crismar Lujano. Eso es un poquito del programa de hoy. Qué programón, así que arrancamos. Esto es La Pizarra. Y nos vamos a meter en nuestro primer escape room, que es la nueva categoría política que hemos ¿no? bautizado en La Pizarra. Ya creo que Crismar con mucho tino ha planteado que las elecciones venezolanas también es un escape room. Bolivia estamos en pleno escape room. Más tarde vamos a hacer el escape room Ecuador. Es más, casi estoy por cambiar el nombre de La Pizarra a que esto se llame Escape Room, el nuevo programa de radio, porque de verdad que es casi lo mismo. Es casi lo mismo descifrar cada enigma en cada país, cuesta. Y a veces, como decíamos en la editorial, lo obvio, lo evidente, no lo ven, no lo ven, no se ve. Y Alfred, nada más que yo no te dije que yo sí fui a un escape room y fui 2 veces al mismo y me olvidé de cómo se resolvía el tema. Y eso pasa mucho también en nuestros países, así que bueno. Es verdad, esta es una muy buena reflexión porque también nos puede pasar que tropecemos 2, 3, hasta 4 veces con la misma cagada de la historia. O sea, hasta igualmente podemos hacer. Y nos vamos a Bolivia. A Bolivia porque el tiempo apremia, los plazos apremian. Recordamos, hay elecciones presidenciales en octubre, noviembre del año 2025. Sin embargo, ahora se van fraguando el cierre un poco de la inscripción de las diferentes siglas, ¿no? De los instrumentos, partidos políticos y la definición de los estatutos de cada sigla. ¿Por qué es importante? Porque el estatuto, por ejemplo, de nada más y nada menos que el principal instrumento político en Bolivia, que es el MAS, el Movimiento al Socialismo, la definición del estatuto y de las reglas del juego en el estatuto podría pues dirimir la regla de juego para ver quién es el candidato presidencial. No es un tema baladí, es un tema muy importante. En ese contexto, Gaby, ayer lo hablábamos, ha habido el Tribunal Supremo Electoral, ha dicho, aquí estoy yo, y ha planteado dos cuestiones que hay que informar e interpretarlo políticamente, ¿no? Así es, Alfredo. No puedo dejar de decir que el 29, el MAS cumplió 29 años de vida, casi 30 años de vida como partido. Es un partido 30 relativamente joven, años, por lo tanto. pero ya lleva un O sea, tiempito, ¿eh? 29, le falta un añito para los 30, cumplió 29. Evidentemente se festejó con festejos separados, uno en La Paz y otro en Yapaní, ¿Ves cómo es un lo cual escape room refleja, esto? Que esto solo se puede explicar así. pero además, como tú decías, el Tribunal Supremo Electoral tomó decisiones o tomó dos resoluciones importantes para el MAS. La primera tiene que ver con que el Tribunal Supremo Electoral ha decidido no hacer una supervisión de un congreso convocado por el Pacto de Unidad, que es una alianza de organizaciones sociales, de las principales organizaciones sociales
de aquellas dirigencias que además respaldan al gobierno de Luis Arce. Recordemos que las organizaciones sociales en Bolivia que conforman al MAS también están divididas y algunas de ellas reconocen dos directivas separadas, etcétera, etcétera. Entonces, este pacto de unidad, esta alianza histórica que ha sido la que ha producido en realidad la transformación del Estado en todos estos años, o ha encabezado esa transformación, convocó a un congreso el 3, 4 y 5 de mayo, un congreso del MAS, pero sin la aquiescencia de la Dirección Nacional del MAS a la cabeza de Evo Morales. Por lo tanto, el Tribunal Supremo Electoral lo que ha dicho es: no podemos supervisar este congreso, no lo podemos considerar válido, por lo tanto, porque la Dirección Nacional del MAS no ha participado en esta convocatoria. Eso por un lado, lo cual hace caer una ruta que se había trazado alguna gente desde el gobierno de Luis Arce para poder elegir una nueva dirección nacional en el MAS, que es un requisito, recordemos, para que el MAS pueda participar en primaria y por lo tanto pueda participar en las elecciones del 2025. La otra resolución que también toma casi simultáneamente el Tribunal Supremo Electoral es que conmina al MAS, a la Dirección Nacional del MAS, a que en el lapso de 25 días, a partir de que sean notificada esa Dirección Nacional del MAS, pueda convocar a un nuevo Congreso. Pero aquí hay una contradicción. El Tribunal Supremo Electoral conmina a que se haga en 25 días, pero el estatuto del MAS establece que un Congreso ordinario se tiene que convocar en 90 días, ¿no? Entonces, claro, hay todos estos temas de plazos que están ahí en el aire, y es importante decir que todo esto confluye en definiciones muy importantes, no solamente quién sería el binomio que el MAS llevaría a las elecciones del 2025, si habrán primarias para llegar a ese punto. Esas primarias serán cerradas como establece la ley o abiertas como plantea Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho a partir de Creemos, etcétera, que son la oposición, ¿no? Pero ese mundo también va a definir la posibilidad de participación en las primarias y en las elecciones generales, ¿no? De parte del MAS. Se ha analizado mucho estos días en Bolivia, en muchos medios de comunicación, el festejo dividido del MAS y qué significa que el MAS llegue a sus 29 años con esa fragmentación, en un momento en el que además hay un halo de algunas dificultades económicas que ya empiezan a criticarse en la gestión de Luis Arce, y por lo tanto todo este ambiente es el ambiente político, que es un ambiente político, no vamos a decir de máxima tensión, pero que tiene cierta tensión importante. Para mí, la lectura más política que hago de este, no es fallo, pero de esta doble resolución que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral, casi le estaría diciendo a los dos, no le quedan otra que juntarse y acordar algunos aspectos básicos. Porque por un lado desconoce la convocatoria que había prevista en el fondo por parte del actual oficialismo para el 3, 4, 5 de mayo, que eran el sector de las organizaciones afines va a definir cómo viene todo. Le dice el Tribunal Supremo Electoral, le dice no, esta no. Pero también le dice a Evo, te tienes que en 25 o 30 días tenés que volver a convocar al Congreso. Yo creo que es un aspecto no menor, importante, porque como bien decía Gaby, los plazos están ahí a la vuelta de la esquina. Yo sigo sosteniendo, y a lo mejor quiero pecar de optimismo, ya sin tiempo, es que a pesar de las dificultades que están viviendo y simbólicamente es llamativo o preocupante que estén cada uno celebrando este aniversario tan importante por separado, a veces incluso el pragmatismo los va a juntar. Sigo pensando que se necesitan más que se pueden ¿no? abordar las críticas de un lado y para otro. Digo, se necesitan porque ya saben lo que es un golpe de Estado o cuando llega la derecha a un país. Quiero pensar que sí o sí se van a ir juntando y se van a ir acercando y que habrá altura política para que cosan heridas o al menos
para que sepan juntarse a pesar de las diferencias, porque quizás a lo mejor no llegan a coser las diferencias, pero al menos aceptarlas y asumirlas, ¿no? Al menos esa es mi visión, Gaby. Sí, y además es importante decir que a pesar de que puedan haber personas en posiciones muy duras y que han salido a medios de comunicación a expresarlo, esas personas puedan retroceder un pasito, ¿no? Y darle oportunidad en este momento que es importante, en el cual si no cumples plazos podemos perder todos y todas, puedan dar un pasito para atrás y calmar un poco las aguas, sobre todo con la boca, ¿no? A veces las heridas se generan más en los medios de comunicación que en la realidad. Así que, Y bueno, veremos qué pasa perder hacia las adelante. siglas teniendo el gobierno sería realmente otro caso inédito para seguir explicando. Paramos, tomamos aire y ahora continuamos en la pizarra. Estamos en nuestra travesura radial llamada La Pizarra, muy contentos y contentas, felices de estar en Radio 10 en la Argentina, también en Radio Pichincha en el Ecuador, en Altavoz Radio, en Radio Sonora en México, en Canal Red en España, que hace poquito cumplió el primer año de vida, en Sin Antena en Paraguay, en Radio del Sur en Venezuela y en Patria Nueva en Bolivia. Estamos, como diría Crismar, hace ya muchos años, que estamos hasta en la sopa, por todas partes haciendo radio, analizando. Y aunque nuestro centro de gravedad siempre es nuestra América Latina, siempre, desde que empezamos no queremos dejar de mirar y de padecer en voz alta, de reivindicar, que no nos podemos olvidar del genocidio. Me voy a poner como verdaderamente se está llamando esto. Y creo que es el único punto donde en la pizarra no hay internas. Es creo que el único aspecto donde en la pizarra no tenemos el más mínimo matiz, ni siquiera, que podamos, no sé, discrepar respecto a la aberración que se continúa haciendo día tras día, semana tras semana, el ejército israelita, el gobierno israelí en contra de la gente inocente de Gaza y a veces también incluso de Siria, ¿no, Leam? Sí, Alfredo, porque bueno, esta semana se produjeron una serie de noticias de alto impacto con respecto a este conflicto que venimos describiendo en los programas. En primer lugar, que la ONU aprobó un cese del fuego inmediato en estos últimos días en la Franja de Gaza. Y también la otra noticia de esta semana es que la relatora de derechos humanos con respecto a este conflicto de la ONU confirmó que Israel está llevando a cabo un genocidio y es un informe muy, pero muy impactante con descripciones que ahora vamos a hilar un poco más fino, pero lo sorpresivo en cuanto a la primera noticia de la aprobación del cese del fuego inmediato del Consejo de Seguridad de la ONU fue la abstención de Estados Unidos, porque hasta entonces el gobierno de Biden se había opuesto al término alto el fuego en las resoluciones de la ONU, había bloqueado 3 textos de este tipo y finalmente por primera vez el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba en 5 meses de guerra una resolución que pide el cese del fuego inmediato en la franja de Gaza. Esto también coincide con el mes de Ramadán, un mes muy importante para los pueblos musulmanes, y pese a ello, Alfredo, Israel continuó con los bombardeos, es decir, violando este pedido de cese al fuego inmediato de parte del Consejo de Seguridad de la ONU, desde el gobierno de genocida de Benjamin Netanyahu, el ministro de Relaciones Exteriores, describió esta resolución como un error moral y ético que dañará a las autoridades israelíes en las negociaciones con Hamas. Creo que acá también tiene un poco que ver cómo Israel va perdiendo un poco la hegemonía de su relato, ¿no? Del relato, del derecho a defensa propia, de que esto ya no es un ejercicio de derecho a defensa propia cuando tenemos más de 30.000 víctimas fatales desde que se produjo este avance tremendo de estos últimos meses del conflicto, de los bombardeos, cuando del otro lado, si bien hay víctimas, las cifras son incomparables, Alfredo. Hubo secuestros y hubo asesinatos de parte de Hamas a personas inocentes israelíes,
pero las cifras son incomparables. Estamos hablando de, cifras de ataques terroristas como lo de Hamas, comparado con una fuerza militar con un despliegue inusitado y con cifras que realmente nos dejan la piel de gallina, y esa piel de gallina también se la dejó a la relatora de Derechos Humanos, que describió en su más reciente informe. Estamos hablando de Francesca Albanesa, durante una sesión ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo que hay motivos razonables para creer que se ha alcanzado el umbral que indica la comisión del delito de genocidio contra los palestinos como grupo en Gaza. Dice, además de matar a más de 30.000 palestinos, entre ellos 13.000 niños, las fuerzas israelíes están utilizando un arsenal apocalíptico en uno de los lugares más densamente poblados del planeta. Son realmente contundentes estas palabras, Alfredo. Yo, Lean, quizá uno, no sé si a lo mejor un poco apelando al espíritu de la editorial inicial, de lo obvio, lo evidente, si hay 30.000 muertos, 30.000, entiendo que la primera pregunta a hacerle el gobierno de Israel es si los 30.000 muertos son todos para ellos terroristas. Imagino que no podrían asumir que son 30.000 terroristas muertos, porque no hay, si no sería, imagínense lo que sería la dimensión ¿no? de este tipo de células. Entonces, si de estos 30.000, seguramente, pongamos el caso extremo que al menos exista un inocente. Fíjense, no los 12.000 niños, un niño o una niña, uno. O sea, una. Por error, por lo que fuere, una. No, fíjense que me voy a ir a la situación más extrema, como si tuviera la posibilidad de hablarle a un militar de israelí o a un alto cargo o alto funcionario del gobierno militar. La pregunta es, ¿vale la pena matar a un inocente para, primero, no sé si la palabra es compensar las muertes ocasionadas que hubo en el territorio israelita por parte de los terroristas? Insisto, jugando con sus propias palabras. ¿Compensa? Es una pregunta que hago porque si compensa, entonces, no, ante la muerte de uno, muerte del otro. O sea, ¿compensa éticamente, moralmente? Es una pregunta que verdaderamente habría que ponerla como ya en blanco y clarito, ¿no? O sea, ¿compensa realmente? ¿Le parece bien a la gente que defiende esta postura si matas a un niño, a dos niños? U otra cosa es, vale, ponle que compensa, pero te da exactamente igual. O sea, no tienes ningún mínimo ponle, hay un resquicio de moral, porque no la he escuchado, ni siquiera a los defensores en la Argentina y en América Latina y en el mundo, desde sus usinas de comunicación. Yo no escucho en absoluto que digan qué dolor por la muerte de un niño o una niña dentro de los 30.000. O sea, verdaderamente me enerva a este tipo de, porque es como que te da igual, o sea, te da exactamente igual que maten a una niña o un niño. Cuando uno llega a decir, bueno, sí, claro, puede ser que sea muy difícil matar a los terroristas sin matar a la ciudadanía, pero entonces la pregunta es, ¿te da igual? Esa es la pregunta que no sé el resto que piensa Sofía, Gaby al respecto. Yo había escuchado a Netanyahu confesar con su propia boca que más o menos han matado 2 civiles por cada combatiente que ellos consideran terrorista, ¿no? Entonces, están conscientes de lo que están haciendo y no, realmente no les importa. Ellos están convencidos, hay un fanatismo también muy irracional, incluso de la sociedad civil que está en Israel, que han negado la entrada de ayuda humanitaria, que están conscientes de que están muriéndose de hambre los niños y de las niñas, que vemos las imágenes que se comparan incluso a las del Holocausto, y que están probando armas de guerra en Palestina con los palestinos. Hay demasiadas evidencias y yo no entiendo qué más tiene que pasar para que el mundo realmente aplique medidas efectivas para prevenir este genocidio. Alfredo, te agrego 2 datos más del informe que hizo la alta comisionada junta por los derechos humanos, Nada al-Nashif, perdón, me cuesta a veces pronunciar algunos apellidos. Actualmente hay 700.000 colonos israelíes en Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, que vienen 300 asentamientos y puestos de avanzados, todos ellos ilegales según el derecho internacional humanitario. Y también este informe dice que Israel demolió 917 estructuras de propiedad palestina en Cisjordania. Estamos hablando de propiedad privada. Recordemos que hay gente
en Latinoamérica que En- se rasga las vestiduras hablando de la defensa de la propiedad privada, y acá tenemos un Estado que avanza contra la propiedad privada de los palestinos, incluidas 210 en Jerusalén Oriental, y como resultado más de 1000 palestinos fueron desplazados en este cortito tiempo. En alguna otra edición, Alfredo, de la pizarra, quizás podremos ir más en detalle de las empresas que se benefician de estos desplazamientos. Hay grandes negocios inmobiliarios, entre otros grandes negocios que hacen el sector, el famoso sector privado, ¿no? Con este. Gaby. Yo, Alfredo, además de que se vuelve casi insoportable cotidianamente, o sea, yo creo que no hay un solo día en el que muchos y muchas de nosotras no pensemos muchas veces en el día lo que está sucediendo en Gaza. em, es la impotencia. O sea, yo creo que el sentimiento que más nos aflora a todos y a todas es la impotencia. La impotencia con un sistema de países internacional que le cuesta muchísimos millones a todos los estados, pero que no es capaz de frenar un genocidio como este. Creo que pone sobre la mesa la absoluta incapacidad del sistema internacional para poder no solo prevenir una situación como esta, sino salir de ella. Basta con que dos países digan que no les da la gana para que todos los demás tengamos que sentarnos todos los días impotentes y seguir viendo este genocidio, además transmitido en vivo. Eh, eh, Eso sí, el holocausto generó que el sistema internacional se consolide y que la ONU exista, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que ese sistema hoy no nos permite dejar de sentir impotencia? Estaba justamente pensando en lo mismo cuando si miras hacia atrás en perspectiva, cómo después de la Segunda Guerra Mundial se rediscutieron y se redefinieron la mayoría de la arquitectura internacional en materia de organismos, ¿no? De ahí surgen desde las Naciones Unidas hasta inclusive palabras como el Fondo Monetario Internacional, desde lo económico hasta los derechos humanos. Es momento para ver si son tan ineficaces los que tenemos a día de hoy. A lo mejor son momentos con tantas guerras a nivel global y con tantas, ¿no? Genocidio, que es la palabra que me viene ya, e inclusive afortunadamente Naciones Unidas lo dice, pero como bien plantea, luego en términos de eficacia para que esto pare, no se para. Y nosotros y nosotras en la pizarra lo vamos a seguir permanentemente contando. Seguimos, paramos y ahora viene el rock and roll latinoamericano. Van a entender por qué. No hay manera, se le llama a este segmento, que es esta semana internamente en el equipo. Habíamos dicho, bueno, ya la semana pasada anduvimos analizando, radiografiando aspectos de la economía, que por cierto no hay novedades, la gente la sigue pasando mal. O sea, disculpen, pero no, en Argentina la gente la sigue pasando mal. Explicamos con pormenores macroeconómicos, explicamos las diferencias entre el presidente y la vicepresidenta. Dijimos, esta semana vamos a descansar, pero el señor Javier Milei nos obliga a no descansar. ¿Por qué? Es porque le ha dado esta semana por utilizar uno de los mecanismos que empieza a ser una herramienta constante, que es el insulto, la descalificación frente al que piensa diferente. Y esto me recuerda a los peores momentos de la historia universal. Cuando uno insulta, descalifica al otro porque piensa diferente a uno, estamos en problemas presentes y sobre todo construyendo y forjando un campo fértil muy jodido para lo que se viene. Esta semana se lanzó contra dos presidentes de América Latina. Y antes de que nos explique más o menos la telenovela geopolítica a Flavia, yo hago una reflexión para incluso no pararme desde la óptica ética, que es de donde me apetece, sino desde la óptica más pragmática. Hay cuatro países que tienen el Producto Interno Bruto más grande de toda América Latina. Cuatro.
Son México, Colombia, Brasil y Argentina. Son las cuatro en términos de tamaño económico, a los que le interesan hablar del pragmatismo económico, hay cuatro. El señor Javier Milei no se lleva bien ni con el 2, 3 ni 4. O sea, de los cuatro, con los tres restantes se lleva mal. Y esta semana ha dicho, me voy a pelear con los dos que son importantísimos, México y Colombia. ¿Y qué ha dicho Flavia Fiorio? Yo quiero empezar diciéndote, Alfred, que para mí con Lula no se metió solo porque no sabe portugués. Entonces no sabía insultar en portugués y dijo, bueno, yo le pego a Petro y le pego a AMLO porque por lo menos hablan español. Pero Pero claro, ya le tocó a efectivamente. Lula en el pasado, Sí, recordémonos. ya lo Sí, sí, tocó, sí. por supuesto que nunca se va a quedar exento de criticarlo. Pero bueno, efectivamente, como contás, acá es un problema de relaciones diplomáticas. Y Javier Milei, presidente de Argentina, dijo, a mí no me importa nada, yo me voy a pelear con todos. Y dio una entrevista televisiva en donde habló de, bueno, un montón de cosas, de su gestión de gobierno. Y cuando se pone a hablar de política internacional, tiene la maravillosa gran idea de llamar a Gustavo Petro asesino terrorista, por su pasado, digamos, en el M19, lo descalifica diciendo asesino terrorista, como ya ha dicho, ¿no? De Patricia Bullrich, que ponía bombas en los colegios, o sea, recuerdan que él siempre, tipo, descalifica así, y a AMLO se le dio por decirle que era ignorante. Yo recién pensaba un poquito, Alfred, para seguir contando toda esta novela, pero cuando preguntabas a qué momentos nos gustaría ir, volver, estar, que hubo un momento de América Latina de integración regional, de patria grande, donde había como intereses en comunes y donde los países se respetaban entre sí, que es efectivamente lo que está rompiendo Javier Milei con estas declaraciones, porque después de llamarlo, digamos, terrorista e ignorante a un presidente, o sea, al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, efectivamente se generaron conflictos diplomáticos. Lo primero que hizo el gobierno de Colombia, después de, bueno, Petro después le respondió, pero lo primero que hizo el gobierno fue ordenar expulsar diplomáticos de la Embajada Argentina en Colombia y decir que se estaba ofendiendo la hermandad entre los pueblos. Y Andrés Manuel López Obrador efectivamente le respondió a esto de ignorante y le dijo, la verdad que sí, que yo estoy de acuerdo, soy un ignorante, porque lo que no puedo entender es cómo el pueblo argentino, con lo inteligente que es, votó a alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo. Después de decir esto, López Obrador le mandó un cálido abrazo a Petro por esta descalificación que había hecho Javier Milei, y Petro también respondió y dijo que en realidad lo que Milei está haciendo es destruir o aplazar el proyecto de integración latinoamericana, que todos estos desprecios que hace hacia sus figuras es para que la integración latinoamericana no exista. De hecho, a mí me parece muy interesante pensar que también las dos contendientes, la muchacha Galvez, porque no puedo pronunciar su nombre, pero la contendiente a la presidencia mexicana y Claudia Sheinbaum, ellas también se metieron en la situación. Xochitl, o como se diga, lo que dijo es que no permite a Milei que hable mal de López Obrador porque de eso se encarga ella. Pero Claudia dijo algo muy interesante, que dijo que además de pedir respeto por el presidente de su país y todo, lo que está poniendo en cuestión es que se están desarrollando proyectos distintos. Entonces acá en realidad para mí lo que hay que pensar es que Milei lo que desprecia es lo que no estaba bajo su signo político, ¿no? Y bajo su línea política y que por eso llama asesino a Gustavo Petro y por eso llama ignorante a López Obrador, que bueno, la verdad, Diana Mondino, canciller, qué difícil la vas a tener con el... Retomo lo que dice último Fla de Mondino, porque yo no había nunca, en mi vida no había leído ni escuchado que una canciller hubiera planteado que no importan las opiniones de un presidente hacia otro presidente. Esto es un nuevo paradigma. O sea, yo, por ejemplo, estoy con mi equipo de trabajo e insulto a Flavia, a Bahía, a Cris, a Gaby, a Sofía y a Lean, y luego seguimos trabajando como que no importa nada. O sea, después de hacerle, no sé, asesina a Bahía, y bueno, Bahía, ¿qué te parece si trabajamos el documento? O sea, es una cosa lo normal que hacemos en la vida, ¿no? O sea, yo voy al súper, primero le digo terrorista al que me vende, le digo, por favor, ¿cuánto cuesta? Es lo habitual, o sea, digo, el nivel digo, de mediocridad, es la palabra que me viene a la cabeza, de mediocridad realmente a la hora de abordar algo tan serio como son las relaciones exteriores. Es preferible que te calles, es preferible que te calles y no digas que no importan las opiniones personales. Ya me llama la atención una palabra que pasó un poco desapercibida en esta entrevista de Milei cuando le llama a Gustavo Petro asesino terrorista. Si la siguen, la entrevista, hay 3 puntos suspensivos, o sea, se calla unos microsegundos y dice comunista. O sea, porque Milei
dice asesino terrorista comunista. O sea, porque es prácticamente, de hecho, cada vez que va a un foro internacional, dice cualquier cosa, comunistas, ¿no? Socialistas, o sea, es verdaderamente aberrante, ¿no? Digo, de un nivel, insisto, en términos de ética, de respeto. eh, es llamativo porque estamos hablando de los países más relevantes de la economía latinoamericana, pero además hay, como bien decía Flavia, hubo momentos en la historia latinoamericana donde presidentes de signo ideológico muy diferentes tenían relaciones respetuosas. Y yo creo que eso es algo que se aprendió en la región y me parece que el presidente Milei sigue haciendo política exterior con el insulto, con la descalificación, con el no respeto, y me parece que es una praxis te dejo la palabra, Gaby, pero me parece una praxis tan delicada cuando se empieza a normalizar y naturalizar. O sea, cuando las relaciones entre las personas, entre las instituciones, pasan por la naturalización y la normalización del insulto y la descalificación, cuidado que estemos normalizando cosas que no se deban normalizar, porque después de esto viene la deshumanización del otro y luego la historia ya nos ha enseñado situaciones de mierda. Gaby. Sí, además me recuerda mucho esta situación a Perú, cuando se da el golpe de Estado contra el presidente, eh, empieza a generarse una ruptura de las relaciones diplomáticas de Perú con México, con Colombia, se tensionan, etcétera, etcétera. Y no me parece casual, o sea, hay una conducta ahí de la derecha cuando está en gobierno que rompe relaciones con quienes no comulga ideológicamente, aunque esto pueda generar un perjuicio en las relaciones económicas entre países, etcétera, no les importa, ¿no? Ponen por encima, nos dicen todo el tiempo que hay que ser pragmático, etcétera, y que no se puede poner por delante lo ideológico para relacionarse con el amigo y no sé qué. Pero con quien Milei no tiene una buena relación ideológica, no le importa nada, no importa si son los otros 3 países más importantes económicamente de la región, rompe, destruye, insulta, etcétera, etcétera. Y la segunda cosa que me llamo a la reflexión aquí, Alfredo, es que, ojo, cuando Bolivia tuvo el golpe de Estado, los gobiernos de derecha de la región sí se aliaron muy bien con Yanine Áñez para darle armas para reprimir al pueblo boliviano. O sea, se alían con quienes les conviene para reprimir a los pueblos cuando los pueblos están viviendo momentos desastrosos. Ecuador, ¿se acuerdan que hay un proceso en curso en el Ecuador porque dieron armas para reprimir al pueblo boliviano? Pues en eso saben aliarse muy bien y hacen política internacional, relaciones exteriores, etcétera. Pero cuando hay que romper y evitar la alianza regional, que avance la alianza regional a favor de todos, si hay un problemita ideológico con alguien, le puedo decir lo que me dé la gana. Eso es lo que está haciendo Milei hoy. Ojo, porque son situaciones que se repiten. Lo que está haciendo Milei hoy lo hizo la, entre comillas, presidenta del Perú cuando se dio el golpe de Estado contra Castillo en Perú. O sea que no es nada nuevo, ¿no? Yo le añado incluso, hace unas semanas me mandaron un informe de cuál era la inversión extranjera de México a nivel mundial y llamaba la atención cómo se habían mejorado las relaciones económicas entre México y Argentina. Por ejemplo, era llamativo que los grandes empresarios mexicanos le dan más prioridad a la Argentina desde hace tiempo que a España, que había sido históricamente al revés. Y claro, esta es la dimensión que en un país donde tiene una gran dificultad de captación de dólares, con una restricción externa muy fuerte, el señor Milei esté priorizando el antojo de un insulto o una descalificación. A mí siempre me queda la duda si, y cada vez que pasa más el tiempo en materia de política exterior, pareciera que Milei ha venido a hacer el trabajo a alguien de afuera. Parece que ha venido a hacer el trabajo a alguien de afuera. No me, o encajó perfectamente en la necesidad desde afuera de esta descomposición de las relaciones latinoamericanas. Yo, de hecho, ni siquiera soy de los que cae en el, no sé, en el mantra de que se tienen que llevar perfecto todos. Sí, sería lo ideal, pero incluso hay unos mínimos de relaciones políticas y económicas institucionales. La dificultad que va a tener para Argentina
no poder atravesar el espacio aéreo venezolano. ¿Ustedes saben la cantidad de plata que significa esto para el sistema aéreo desde Argentina? Porque no puedan pasar, porque, insisto, porque hay una cuestión de caída permanente en el insulto. Imagínense que mañana hace lo mismo México, con la dificultad que le implicaría esto a todos los vuelos que salen de la Argentina y que pasan para Estados Unidos y que tienen que atravesar espacio aéreo. No sé si dimensionan la letra pequeña de este tipo de cosas. Pareciera que no. Pareciera que Alfredo, están... Sí, dime. para acotar un dato nada más, tú decías, parece que Milei hace vocería de alguna otra representación internacional. Bueno, acá en Ecuador, el embajador de Estados Unidos en Ecuador habla más que los mismos funcionarios ecuatorianos, ¿no? Y incluso le mete al Ecuador en líos internacionales, como el lío con Rusia, por ejemplo, ¿no? Con el tema de la chatarra que querían darle supuestamente chatarra, ¿no? Unos aviones donados por Rusia a Ecuador, querían dárselos a Estados Unidos y pues al final eso le terminó costando mucho al Ecuador porque hay una crisis con la venta de claveles y miles de despedidos masivamente porque esto generó una crisis. Y entonces es como que Ecuador, ¿por qué meterse en algo que realmente no puede? Claro, es que es meterse con un coste económico, además de la cuestión estrictamente política. Paramos aquí este análisis de la telenovela geopolítica de los insultos del señor Milei, y ahora vamos a meternos un ratito más en un especial ruta electoral ecuatoriana de cara al año próximo. Ahora seguimos en la pizarra. O sea, tienen que ver, ahora mismo tienen que, los que estén escuchando la radio por donde siempre, tienen que conectarse a nuestro Twitch. A ver, Fla, ayudemos, porque quieren ver... Twitch.tv/Alfred Sarramansi. Es que estaba ahora arriba bailando encima de la mesa Sofía Montoya, porque ha escuchado la música. ¿Qué música es esta, Sofía? Bueno, esta es una canción que realmente identifica mucho al ecuatoriano, sobre todo cuando está fuera, ¿no? Cuando los migrantes, por ejemplo, la ponen muchísimo. Esta canción creo que es de Pueblo Nuevo, a mi lindo Ecuador. Entonces, es una canción que cuando uno está fuera del país la siente, la llora, la baila, bueno, se pega por ahí algún traguito con ella. Ay, qué linda canción. Es muy linda música que nos permite irnos a la situación político-electoral en Ecuador. Yo diría que hay dos formas de abordar la situación actual política en un país que queremos mucho. Y una es perderse realmente en una suerte de laberinto, de trama permanente que se concatena la una con la otra. Es una trama judicial, policial, llena de mentiras, con un único objetivo, que esto ya viene desde hace meses, no, sino años, y es erosionar todo lo que es la identidad política llamada correísmo, ¿no? Ha habido 38.000 millones de casos, algunos surrealistas, otros más surrealistas todavía, y esto es si uno prende la televisión en el Ecuador, escucha Radio Pichincha en el Ecuador, se pone a leer cualquier diario del Ecuador, cada semana hay como dos, tres tramas por semana. Nosotros y nosotras hemos preferido un poco, a veces es muy útil, alejarnos un poco, alejarnos un poquito, no del Ecuador, pero sí de esa coyuntura que sí tiene el mismo objetivo, el mismo de siempre, y procurar a ver si somos capaces de radiografiar, analizar el panorama político, guión electoral ecuatoriano, rumbo al 2025. Recordamos quizás para los que están un poco más desubicados, desubicadas, es que este es una gestión de mandato del señor presidente Noboa muy corta. ¿Por qué es muy corta? Es porque el señor presidente anterior, Lasso, no pudo terminar su mandato de 4 años. Así que hubo elecciones presidenciales precipitadas por una figura constitucional ecuatoriana que se llama muerte cruzada, que le permite, ¿no?, a disolverse el Ejecutivo y el Legislativo, se convocan nuevas elecciones, y así se hizo el año pasado. Por eso se interrumpió el mandato. Sin embargo, el nuevo presidente electo, Noboa, no tiene 4 años, sino cumple el tiempo que le faltaba al otro. De alguna manera, por explicarlo. Así que dirán usted, ¿por qué hay tantas elecciones en el Ecuador tan seguidas? En el 21, en el 23, en el 25. Bueno, es por esta razón que en el fondo obedece a un alto grado de inestabilidad política. Esto es la razón más estructural
que hay detrás, que podemos empezar a contar otra vez otra trama más, la trama de Lasso. No, 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 no. Cuando te alejas de la trama, en el fondo es que hay un grado de inestabilidad política tan elevado en el Ecuador desde que se fue Correa en el 17 en adelante, que es consecuencia que tengamos elecciones cada 2 años, 21, 23 y 25. Febrero del 25 hay elecciones presidenciales. Noboa lleva ni un año. O sea, Noboa no lleva ni un año. Y ahora se mezcla ya casi que muchos espacios políticos pues ya están preparando de facto el escenario electoral porque casi hay que elegir a la vuelta de la esquina quién serían las candidaturas, porque en febrero nada más del año próximo hay elecciones presidenciales. Este es el escenario que hay un día en el Ecuador. Le decía esta semana a Sofía que a ver si éramos capaces de ordenar o desordenar, porque no es fácil, bueno, la cantidad de nombres y apellidos. Más que los nombres y apellidos es saber cómo viene el tablero de candidaturas posibles a día de hoy. Previamente, si me permiten, es un trabajo que habíamos hecho con el equipo nuestro de CELAC Data, con el Nico, con todo Nicolás Oliva y con mucha otra gente, Mariana Dondo, con la propia Gaby, con Sergio Pascual, porque teníamos unos datos que nos resultaban muy interesantes para, al menos, a ver si comparte Sofía o lo cuestiona y está lindo el debate. Pensar que en el Ecuador, desde que se va Rafael Correa en el 17 y gana Lenín Moreno, candidato del propio correísmo y que luego traiciona, como ya sabemos todos y todas, desde ese momento empieza a cambiar algo en las placas tectónicas ecuatorianas, en el terreno de lo político, que tiene un correlato electoral. Fíjense que cuando uno mira con cierta distancia, observa que en el año 21 y 23 pasaron cosas muy similares, muy similares. Una de las cosas que pasaron en el 21 y en el 23 es que se dio esto que ahora mismo se dice mucho en la Argentina y en muchos lugares de América Latina, una alta fragmentación política. Se da un proceso de creciente fragmentación de la política ecuatoriana. Es un fenómeno peruano, es un fenómeno hoy en día en la Argentina y que algunos no lo terminan de entender e interpretar. Pongo unos datos para como consolidar esta hipótesis de fragmentación política en el Ecuador. Fíjense que en el año 2013, ¿no? Y en el año 2009, o sea, con el correísmo, con Correa como candidato, 2009 y 2013, los dos principales partidos que se presentaban a unas presidenciales concentraban el 80% del electorado. O sea, 2009 se presenta Correa, 2013 se presenta Correa, y el Correa y el segundo suman el 80% del electorado. Estoy redondeando las cifras por no marear con decimales, que es muy aburrido aquí en la radio. Sin embargo, ¿saben qué pasó en el año 21 y 23? Ya no llegan ni por asomo al 60% de la concentración de los votos los dos principales partidos. Es decir, cada vez hay más partidos y un voto más disperso y más fragmentado. El 21 y el 23 tienen unas similitudes que serían para mí muy sencillas de explicar. El correísmo saca en primera vuelta casi lo mismo y en segunda vuelta casi lo mismo. Si queréis cifras, 32 en el 21, el correísmo, 32% de voto válido, el 33% en el 23. Fíjense que primero candidatean con Andrés Arauz, un hombre joven y serrano. En el 23 candidatean con una mujer y casi de la costa, Montubia, que diría Luisa González, ¿no? Por ser muy cuidadoso. Pero sí, manavita. Fíjense que con uno o con otra el resultado es prácticamente el mismo. 32 o 33. Y en segunda vuelta, 47 o 48. Eso es para hacernos pensar de que a veces le damos mucha importancia a si se peina para un lado, si era hombre y joven, si es mujer de la costa. Ustedes saben cuando no lo que le encanta a la gente decidir en el momento previo electoral. Yo creo que si ponemos una mujer va a captar el voto femenino. Miren el voto femenino en el Ecuador que se puede estudiar con datos electorales. Prácticamente el mismo en el 21 que en el 23. Daba igual que el candidato fuera hombre o mujer, de la sierra o casi de la costa. Estoy como repensando que hay muchos fenómenos que se repiten y son constantes desde que se va Rafael Correa. Y añado uno más, y sería para mí parte de la caracterización del movimiento político ecuatoriano. He hablado de fragmentación, pero ahora quiero introducir otra palabra, volatilidad. Volatilidad. Si yo le pregunto ahora a Sofía, que seguro se lo sabe de memoria,
quiénes fueron los candidatos en el año 21 que no pasaron a segunda vuelta. Le va a salir a la primera porque ella se lo sabe de memoria. El resto, que a lo mejor no está todo el día leyendo y estudiando esto, es lo de menos. Hay muchos nombres, Yacu Pérez, Xavier Herbas. Bueno, el tercero y el cuarto, olvídense de los nombres. El tercero y el cuarto en el año 21 aglutinaron en primera vuelta 35% de los votos. Es mucho, ¿eh? El tercero y el cuarto. Estos dos mismas personas se presentan 2 años después. ¿Saben cuántos votos suman? Menos del 5%. Dicho de otro modo, lo de menos son los nombres y los apellidos. Hay una alta volatilidad afuera del correísmo. O sea, por eso en el 23, Sofía, escuchamos muchas veces, ahora va a ganar Topic, que es el Bukele ecuatoriano. No, no, ahora la muerte de Villavicencio favorece a Zurita. No, y de repente se metió Noboa. Pero es que lo mismo en el 21 nos pasaba. Uy, el TikTok de Herbas, este va a ser el que pasa. No, Yacu con su flauta. Al final ganó el de los pantalones rojos, Lazo. En el fondo no ganó ni el de los pantalones, ni el de la flauta, ni el del TikTok. Lo que hay es una alta volatilidad, que podría ser uno u otro en función de la semana que sea. Yo quisiera un poco a veces dejar de hablar de tantos nombres y apellidos para llegar a entender que el mapa político ecuatoriano tiene una constante, que es que el correísmo está entre 32 y 33% por muchos factores, y en segunda vuelta se está quedando a las puertas. Y esto es un dilema de época en la región. Se puede a veces ser el primero en primera vuelta, pero no le da como para ganar y quedarnos, y digo quedarnos porque pertenezco a ese espacio político, al más progresista, de izquierda, llámenle como quieran, quedarnos a pocos puntos de ganar en la segunda vuelta. Esto es un poco para mí importante entender cuando uno va a explicar lo que pasa políticamente en el Ecuador. Con este contexto estructural, a mí me gustaría un poco ir, sobre todo ir metiéndome en algunos aspectos que son difíciles de entender. Primero lo hablamos la semana pasada, del anterior y la anterior y la anterior. De repente aparece una consulta, una consulta. A mí me gustaría que nos explique, Sofía, no la cantidad de preguntas que se hace una consulta, porque hay una pregunta que, por ejemplo, te hace, a ver, ¿te gusta tomar agua? Y tú dices, sí, ¿no? Eso, ahí hay preguntas, un montón de preguntas medio ridículas, ¿no? Eh, pero ¿qué sentido político tiene la consulta y qué otra consulta hay detrás quizás menos relevante, Sofía? Bueno, la verdad es que me la pusiste difícil cuando hablabas también de los nombres, porque yo estaba mapeando también los nombres y las tendencias, pero en el caso de la consulta popular, obviamente es fortalecer esta dinámica y este pensamiento de militarización y de presentarlo a Noboa como el hombre duro, el que tiene la clave y la respuesta para la inseguridad. Pero dentro de esas preguntas, más bien hay alguna pregunta que nos pondría a los trabajadores y trabajadoras del país en jaque y que sería una locura que votemos que sí en esta pregunta, ¿no? Que es el tema del trabajo por horas, que es la precarización del trabajo de los ecuatorianos y ecuatorianas. De hecho, ya en estos meses, me imagino con la expectativa de que se gane la consulta popular, de que Noboa, por su alta popularidad, pueda ganar esa consulta popular, porque termina siendo una medición de popularidad de la persona que presenta la consulta. Hay empresas que han empezado a despedir a los trabajadores que estaban con sus garantías, con sus derechos y que seguramente los recontratarán o contratarán a otros por horas, ya si es que llega a ganar, no confiando en que se gane esta pregunta. Pero lo que yo veo es que en este momento se está profundizando ese discurso militarista y que quiere generar esta sensación también de desconfianza en el otro entre los propios ciudadanos y con ese sentido fortalecer la imagen de Noboa para presentarlo como un Bukele, ¿no? Porque esta es como la aspiración, la máxima ahorita de los candidatos acá en el Ecuador es querer ser Bukele tener mucha popularidad. Yo creo que es un juego de popularidad netamente lo que está haciendo Noboa en este momento y de hecho todo lo que se está presentando alrededor, incluidas las tramas judiciales y demás, son un show que maneja muy bien el marketing, que además
no se mete en los temas profundos. Por ejemplo, fue asesinada recientemente una alcaldesa, hubo un magnicidio acá en nuestro país, una alcaldesa que respondía a la Revolución Ciudadana, la más joven del país, y el presidente ni siquiera presentó sus condolencias a la familia e incluso usó esto para hablar de narcoterrorismo en las instituciones públicas, en los gobiernos seccionales, es decir, ni siquiera se mete en estos debates que son importantes, que a la ciudadanía le deberían convocar a un acuerdo realmente nacional en otros términos. Pero ya pensando en lo que va a Espera, pasar en el 2025, espera, porque además Noboa está haciendo... espera, Sofía. Decía que es importante porque has planteado que vamos a tener algo que no va a ser único del Ecuador, sino es la militarización de la vida pública y de la democracia. Así es. Y eso nos genera un contexto diferente y relevante para considerar. Yo creo que a veces se sobredimensiona el candidato Bukele. En el Ecuador, justamente, el candidato Bukele del 23 fue Topic y se quedó lejos. Lo que quiero decir es que precisamente Noboa en ese momento no se presentó como ningún Bukele, de hecho, más bien se centró en el terreno económico y no Pero fue si del tú lo todo. ves ahora, Ahora es es distinto, totalmente diferente, ahora porque es se va y se distinto. mete en los operativos, se viste de militar, por ejemplo, ahora mismo, y algo que Gaby tocaba, está pasando algo muy fuerte en el país, que es una disputa en un territorio donde están ingresando mineras que según la CONAIE, según Leonidas Issa, tienen relación directa con empresas que son de familiares de Daniel Noboa. Y hay un conflicto muy fuerte ahí porque los militares están usando este discurso en contra de los pobladores, en contra de la gente que está defendiendo su medio ambiente, los ríos de la minería, y les están llamando directamente terroristas. Entonces, ahí ha habido un cruce de palabras súper fuerte también. Leonidas Issa le llamó estúpido, ignorante al presidente Noboa, y Noboa lo llamó conchudo y atrasapueblos, ¿no? Entonces es un poco este mismo discurso también, pero eso no es lo más grave, este intercambio de palabras, sino que los militares salieron a dar una rueda de prensa llamando terroristas a los pobladores de esta zona que han estado tratando de exigir que se cumpla con la Constitución y de que haya una consulta a la población sobre la incursión de las mineras en estos territorios que tienen fuentes de agua, que son territorios empobrecidos y bueno, realmente un tema ahí bien complejo, pero además ya yendo al tema electoral, y bueno, Gaby ahí también seguramente ha Gaby, estado ¿qué siguiendo querría esto, decir? ¿no? No, Sofi, seguí, tranquila, yo me guardo para después. Bueno, decía que Leonidas Issa también es un precandidato, ¿no? Que ha sido en una asamblea de Pachacutic, del partido político que ha presentado a sus candidatos en los últimos años, los candidatos del movimiento indígena, en una convención regional en la costa, que luego fue ratificada en la sierra y en la Amazonía, pues anunciaron la precandidatura del líder indígena de Leonidas Issa, ¿no? Una candidatura que pues él ha dicho que no es su prioridad, pero que ya ha sido nominada de alguna forma, ¿no? Recordemos que él es el máximo dirigente de la CONAIE, es decir, el presidente de los pueblos indígenas, que ha tenido sus procesos internos. Ecuador es un país pluricultural y este reconocimiento lo es también para sus procesos democráticos. Entonces, él es un líder que está representando a un segmento de la población importante, ¿no? Él siempre ha militado más bien en la CONAIE y ha sido uno de los protagonistas del paro nacional del 2019 y también del paro nacional del 2022, cuando Lazo intentó apresarlo, ¿no? De hecho, pues lo desaparecieron por un lapso de tiempo, lo que generó una grave conmoción social, ¿no? Entonces, él ha dicho que no es una prioridad, pero sí ha planteado la necesidad de lograr un binomio que refleje la unidad del progresismo. Y eso a mí me parece importante, ¿no? Porque al final se lo ha visto también con otro precandidato que quizá es desconocido a nivel internacional, que es Pedro Granja, pero acá en Ecuador pues se lo conoce, es un precandidato del Partido Socialista Ecuatoriano, y aunque a veces no se sabe qué esperar de él porque ha sido abogado de Dalo Bucaram, ha sido aliado también de otros sectores y presentó oposición al gobierno de Rafael Correa durante su mandato, luego más bien como que coqueteó un poco en algunos ámbitos, ¿no? También ha estado tratando de acercarse a Leonidas Issa. De parte de la RC, pues lo que se ha dicho, a De la Luisi, Revolución ya le Ciudadana. conocemos,
la Revolución Ciudadana, a la Luisi ya le conocemos como candidata y pues ella llegó a segunda vuelta en las últimas elecciones. De alguna forma es como una figura que ya se la conoce. Actualmente es presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana. Y no le tocaría de nuevo posicionar a un candidato nuevamente de cero, ¿no? Pero su candidatura o precandidatura la había mencionado la hermana de Rafael Correa, Pierina Correa, que también es asambleísta. Luisa González fue legisladora, se mantiene muy activa en las redes sociales en medio de la coyuntura nacional. Y tampoco, bueno, ¿quién sería que lo acompañe como candidato a vicepresidente? No se ha descartado que sea el mismo Andrés Arauz, pero eso está por verse, ¿no? Otros nombres que han sonado, como el de Abraham Verduga, por ejemplo, que no sabemos si es que estaría de pronto en esa No, interna yo le he también solicitado de la Revolución Ciudadana. he solicitado una entrevista en exclusiva para dar la primicia acá y me lo han negado. Y digo, pero Abraham, si somos tus cuates de siempre, o sea, déjate de... No, me ha dicho, no, esto, no puedo hablar sobre esto. Y entonces, bueno, le he A respetado quien un le montón. mandamos, por cierto, feliz Salud. cumpleaños. Ay, es verdad que a la Ama ha cumplido este año, esta semana ha cumplido años, así que le mandamos un beso gigante a nuestro queridísimo Abraham Verduga. Es otro de los nombres que han sonado. Todavía Sí, yo creo sí. que es muy pronto, pero sí es cierto que hay muchos nombres y apellidos, pero todo el mundo pues mira a Luisa porque ha sido reciente candidata presidencial y tiene sus pros y sus contras como cualquier otra candidatura que ya se le conoce, ¿no? Sí, pero yo creo que es eso, ¿no? Que también se está estudiando muchísimo qué es lo que está buscando el elector ecuatoriano en los candidatos y candidatas. No sé si es que funciona esto que tú decías, ¿no? Porque al final hay A mí no me este... escucha es- nadie, Sofía, entonces puedo ¿En decir acá serio? que como no me escucha nadie, yo creo que a veces no es tan importante el nombre y apellido y el perfil Ujú. es estrictamente carismático o no, porque después de haber ganado Lasso, pues uno pensaría que no es tan importante el Sí. perfil carismático, ni siquiera Noboa. Yo creo que es más interesante estudiar cuál es la hipótesis política para construir una Sí. estrategia electoral. Pero Alfredo, ahí te copio en lo que dices tú, y es que el resto de la izquierda más bien es la que en su momento no sabe acompañar al candidato que logra llegar de la izquierda a la segunda vuelta, ¿no? Y esto ha pasado mucho con el nulo ideológico, que luego le pasó una factura muy grande a los partidos Pero de fíjate, perdona, izquierda. Sofía, dices algo importantísimo. El nulo ideológico, para que la gente que no está tan cercano al proceso, en el 21, el nulo, el voto nulo blanco, se fue al 18-19% en la segunda vuelta, porque fue una Ujú, petición de parte del bloque indígena que dijo no votamos ni a uno ni al otro. Y fue histórico porque si uno mira todos los votos nulos en segunda vuelta en el Ecuador, siempre ha estado en torno a 8%, y en cambio se fue a ujú, 19%. Ahora bien, en el 23 no hubo voto, no hubo voto nulo y blanco y el tablero electoral quedó parecido. Y ahí es donde vuelvo a ujú. recurrir otra vez a la misma pregunta. ¿Será que da igual de fijarnos que si el nulo blanco, que si Superman, el de las... O sea, lo que quiero decir permanentemente es que hay una constante en los últimos años, como bien decía un poco Sofía. Y yo te hago una repregunta. Fíjate que le puedo dar la vuelta a la película. ¿Y por qué la gente que vota en segunda vuelta a favor del correísmo no lo vota en primera? Es decir, hay 15 puntos de diferencia. 15 puntos. Del 32-33 hasta el 47. Son gente que no son Ujú, hostil del todo al correísmo. Si esos votos son obtenidos en primera vuelta, porque no es un voto totalmente hostil, dado que la segunda prefiere eso al neoliberalismo, ahí es donde yo creo que está el quid de la cuestión político-electoral. Y me parece que eso Bueno, es yo creo que la ahí gran también pregunta. que hay que preguntárselo también a la propia RC, porque siempre hay que hacer una revisión y un mea culpa de cuáles son los errores y por qué se genera cierta resistencia con un grupo de electores que luego pues dice, está bien, yo voy a votar por la RC porque están en esta tendencia y no me quiero arriesgar a que pase lo que está pasando en Argentina o lo que de hecho ya pasó con Macri también, o sea, que pase lo que ha pasado con Bolsonaro. Y se van y votan por la RC, por ser una tendencia de izquierda, ¿no? Pero inicialmente el tema de la resistencia que puedan tener ciertos electores, pues también creo que habría que preguntárselo a la RC, cómo lo lee
y si es que, hay que cambiar también algunas estrategias ahí, porque mira tú que hubo una bronca con Carlos Rabascal, que fue candidato a la Bueno, es otro vicepresidencia, precandidato en la él se está actualidad. presentando. Claro, es otro Es ahora precandidato. otro precandidato, así es, así es. Pero en un primer momento él manifiesta su intención, que creo que estaba clarísima, que él quería ser candidato para las elecciones del 25 y como no es muy apoyado por la RC, pues hay un choque ahí y un intercambio de palabras con Rafael Correa. Gaby. Alfredo, me parece importante reflexionar quiénes son esas personas, ¿no? Tratar de encontrar en qué bolsones, en qué sectores de la población en Ecuador están esas personas que en primera vuelta no votan por la RC y en segunda vuelta sí lo hacen. Y yo también estoy de acuerdo contigo que no necesariamente tiene que ver con el perfil del candidato, sino tiene que ver con otros factores. ¿Otros factores cuáles? Puede ser lo que le propones, cuáles son las ideas que le propones de cara al futuro. Puede ser qué manera tienes de generar alianzas con sectores de la población que no necesariamente están aglutinados en torno a partidos políticos o antiguos partidos políticos, sino a sectores de la sociedad como el bloque indígena, como sectores asalariados, maestros, sectores de la salud, etcétera, etcétera. Es decir, esos procesos de alianzas y de construcción conjunta no se juegan los últimos 3 meses antes de las elecciones. Esos son procesos que toman mucho tiempo de construcción y de tejerse. Entonces, pareciera que ahora en Ecuador es muy importante discutir ese tejer previo que toma mucho tiempo. No toma 1 o 2 meses previos a las elecciones, ¿no? Son alianzas políticas. Para cerrar, porque casi nos quedamos sin tiempo, pero Sofía, también quiero, para seguir un poco precisamente profundizando o caracterizando esa alta fragmentación, ¿cuántos nombres hay hoy en día de candidatos posibles en el otro lado? O sea, en el bloque más conservador, neoliberal, en el Ecuador, en este momento. Déjame, te hago la cuenta rapidito, ¿no? Pasando porque hay la probabilidad de que Guillermo Lasso quiera presentarse nuevamente. Tenemos uno, Andrea González, que estuvo con Fernando Villavicencio, el propio Daniel Noboa, Jan Topic, que aparentemente tiene intenciones de volverse a jugar. Hay Henry Cucalón, que es también un exministro de Lasso. 5, y me parece que 6 de la derecha. Me parece que 6 también con Francisco Jiménez, que también fue ministro de Lazo. Bueno, todo el mundo se cree presidenciable por acá. Cristina Sofía, Reyes ¿tú qué también está por tal? ahí. ¿Tú, 7, Sofía, ya. te lanzas a la 7. candidatura tú o qué tal? No. No, ni siquiera la de la dirigencia del grado de mi hija. No, pero es interesante lo que en este recuento último, evidentemente ahora mismo todo el mundo se concentra en Novoa, es todavía que existe una alta cantidad de candidaturas en este momento. Sugerencia para terminar el Ecuador es no miren una encuesta para ver la intención de voto si no sabemos ni el nombre de los candidatos ni candidatas. Lo digo para no sacar conclusiones grandilocuentes precipitadas. Queríamos echarle una miradita a lo que viene pasando en otro room escape, escape room en el Ecuador. Ay, ahora nos queda la yapa, seguimos en la pizarra. Ay, qué ratito de cierre tenemos por delante. Es nuestra yapa. La semana pasada me reí mucho porque cuando terminé el programa de radio salimos con mi sobrina y Zoe me dice, tío, ¿qué es la yapa? Esto que estáis hablando. O sea, le tuve que hacer todo un cuento y yo creo que a mitad del cuento me dijo, tío, no te entiendo muy bien qué es la yapa. Se nota que no lo expliqué muy bien, pero es de este ratito nuestro que es yapa, chapa, ñapa, le pueden poner lo que quieran, que es el ratito de la última media hora que tenemos para nuestra travesura radial llamada la pizarra. Y esta semana nos hemos querido ir a un país que no sé si lo sabrán, pero yo quiero muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Y es extraño porque, pero es un país muy desconocido para nuestra América Latina. Y hay una persona acá que ahora me va a decir que a lo mejor no lo quiere nada, puede ser, le voy a preguntar, pero que sé, eso sí sé, en eso sí tengo información que seguro, que estuvo viviendo un tiempo allá
y es un país que quiero mucho y hoy teníamos ganas de entenderlo, desde curiosidades hasta lo más desconocido y sobre todo qué tipo de relaciones tienes con América Latina. Hablamos de Canadá. Sí, Alfredo, yo, bueno, amor por Canadá, no estoy tan segura, no me dio tiempo de ahondar en esa relación, pero además que es un país muy grande, pero sí le tengo un gran cariño a la ciudad donde viví, Vancouver. Tengo muy bonitos recuerdos de esa época. Así que bueno, empezar con algunos datos, porque bien dices que creo que hay mucha gente que, bueno, sabe de Canadá lo básico, pero bueno, ¿Qué es el saben de segundo país Canadá, más Chris? grande ¿Qué del sabrán esta mundo. gente de Canadá? ¿Le preguntamos a Bueno, esta gente? yo quería empezar, no quería Dale, hacerlo dale. tipo examen, pero a ver, ¿quién me dice cuál es la capital de Canadá? A creo que es ver, una de dale, esas dale, dale, conchitas de dale. mango. Dale, A ver, dale, no sé, dale. ¿quién se sabe? Sin buscar en Google, no sé. A ver, Toronto. Bahía, Bahía, que está muy ahí. Bahía, por favor, capital de Canadá. Se lo voy a dejar a Lean, que sabe todas estas cosas. No, no, yo Atilio, la llama a tiré, Atilio. no Para sé que si es se luzca, ¿viste? Toronto, Montreal. Ay, no se entró en la duda. Para mí Ottawa. Toronto es. Ay, ¿qué ha Allá dicho vive mi Sofía? mamá. Eso, Ah, Sofi, Ottawa. muy bien, Sofía, muy bien. ¿Vive tu mamá en serio o estás? Bueno, en Ah, Toronto vive mi mamá. bueno, estaba aquí. Bien, bien, bien. Es verdad que no se suele confundir con las grandes urbes, ¿no? Ottawa o Ottawa, como dicen allá, me hacen reír los Ottawa. Claro, y además que Toronto, porque es que la confusión viene principalmente porque, bueno, Toronto, que es la principal ciudad en términos como de población y de importancia económica, etcétera, queda en la misma provincia donde está Ottawa y además en un pasado también fue capital de Canadá, pero sí es Ottawa, lo que dice Sofía allí. Y bueno, creo que esa es la conchita de mango. Creo que cuando uno no puede ni siquiera, digamos, ubicar cuál es la capital de un país, a veces creo que revela un poco lo mucho o lo poco que puede saber uno de todo, ¿no? De su composición, etcétera. Les decía que, bueno, es el segundo país más grande del mundo después de Rusia, un territorio enorme, pero en contraste tiene una población muy chiquita. Estamos hablando que tiene cerca de 40 millones de personas, de habitantes más bien, que están concentrados especialmente a lo largo de la frontera de Estados Unidos. Así que bueno, es un país que se encuentra escasamente habitado, eh, mm, al punto de que solamente, o sea, para ponerlo en números más vistosos, tiene solo 4 personas por kilómetro cuadrado. Muy diferente, por O ejemplo. sea, nada. eh, No sé a qué países. Digamos que tiene la población de Claro, de 2 ciudades Colombia. de México. Claro, dos Sí, ciudades de hasta de México un o todo país, el país digamos. entero de Colombia o Ujú. casi 2 Ecuadores y medio, casi 3 Bolivias y un territorio gigantesco y todos concentrados muy pegados a la frontera, ¿no? Sí, todos muy pegados a la frontera. Tú viviste del otro lado, del lado de la, Yo de viví en la, en el otro extremo de del donde este. vivió, Ajá. viví en Quebec. De hecho, viví en Quebec ciudad, en la Maison de Poupée que dicen los franceses, en la casa de muñecas que le llaman a la ciudad chiquita que es Quebec, hermosísima ciudad, muy francófona, nada que ver con Vancouver, porque esa es otra particularidad, ¿no? En materia de anglófonos y francófonos. De hecho, en Montreal, ¿no? Creo entender que depende del barrio, se habla en un idioma o en otro. Me pasó muchas veces de que huía de todo lo anglófono y me concentraban en los barrios francófonos en Montreal, ¿no? Que también es una ciudad muy grande y ¿No fuiste nunca, Chris? Siempre te quedaste en el oeste, ¿no? A mí me pasó lo contrario. Sí, porque además era, digamos, es un país tan grande que viajar al otro extremo era más fácil prácticamente, o te tomaba la misma cantidad de tiempo viajar a México, bajar a México, que ir, digamos, que de Vancouver a Toronto siquiera. O sea, eran 6 horas en un vuelo y bastante caro además. Así que no, nunca visité Toronto. Bueno, estuve una noche como en escala, pero vi muy poquito. Así que nada, además de todo, bueno, Alfredo es un país muy joven también, porque bueno, fue colonia británica durante muchas décadas y es un país de inmigrantes, ¿no? El 21% de su población se denomina a sí mismo inmigrante, ya sea de primera o 21%, es segunda muchísimo. generación. Es muchísimo, sí, es muchísimo.
Y lo que, bueno, hablabas de los idiomas, inglés y francés, obviamente son un país bilingüe oficialmente, son sus lenguas oficiales, pero, por ejemplo, en Vancouver, donde hay una gran población asiática, especialmente de los países de Corea y de Japón, se habla de todo, digamos, ¿no? Creo que por eso te decía antes que me decías, bueno, vamos a hablar de gastronomía, pero ¿cómo hablamos de gastronomía en un país No, que no di la tiene, verdad. No, no, prácticamente aquí no tiene un platillo propio, hay ¿no? que ser transparente. No, Crismar me ha las papas dicho. fritas no ma- son de Canadá, son de Bélgica, Crismar, hablemos. le digo a Crismar que diga algo de comida y dice las papas fritas. Dice, una manera de lanzarle todo en contra a los canadienses. Yo le he dicho que yo defiendo la poutine, que es un producto muy No es el típico de presidente de Quebec. Rusia, No, es verdad. No, no es no, el presidente es de un Rusia. producto El Putin, ¿te riquísimo, riquísimo. gustaba? Muy rico, me encantaba ir a comer poutine con mi amigo Nicolas Beaulieu, me encantaba. Que por cierto, aquí la que es una experta en Canadá parece que es Flavia Fiorio. O sea, dime algo que conozcas de Canadá para demostrar el desconocimiento de América Latina de este país. Chicos, pensé que era un país chico, Canadá. O Ay, sea, Dios mío. realmente pensé que era chiquito. No, a ver si estoy en lo correcto. Creo que el hockey es importante en Canadá. Sí, Eso es Sí, correcto. es está correcto, correcto. Flavia. Lo único que sé de Canadá es que Justin Bieber no es estadounidense, sino que es canadiense. O sea, Está bueno eso. A ver, Justin Bieber sacando salvando a la patria, que dice. Y bueno, sí, no, hay muchas cosas. Por ejemplo, en su sistema político, creo que tampoco hay mucha gente que conoce, pero bueno, o la provincia donde está Vancouver es la Columbia Británica. Y esto es porque, bueno, decíamos que viene del imperialismo británico, porque todavía conservan, o sea, como gobierno, ¿no? Una monarquía constitucional. Es decir, que Esta no la el rey sabía. ¿Es Carlos, monarquía todavía Canadá? sí, una monarquía constitucional, y esto significa que el rey Carlos de Inglaterra es el rey pues, oficial de Canadá. Está en los billetes, o sea, en la moneda. Bueno, no sé si lo habrán cambiado, pero en el momento que yo estaba, obviamente era la reina Isabel. Así que sí, todos conocemos al primer ministro de Canadá que, ojito acá, paréntesis, dicen que no es hijo de su papá, sino que, Esta es la parte que más bueno, nos no sé. interesa. Espérate que es la parte Este que más nos es interesa. ¿Hijo de quién es? O sea, este es nuestro No, 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 momento. es que no podemos y- difamar a gente que ya no No, puede pero, defenderse. pero esta es la parte que más nos interesa. Yo tengo una sospecha. No, no, yo sabía por dónde va, Grima, pero no nos metamos en quilombo. No hemos llegado a Canadá, pero mejor que no nos metamos en quilombo. A ver, Gaby, que va a decir la primicia de dónde viene Trudeau, ¿no? ¿Estamos hablando del mismo o ya no es Trudeau? Sí, es Trudeau. Trudeau. No, lo que a mí sí me hace una referencia muy fuerte de Canadá es que a pesar de que pueden haber países como Bolivia que tienen una presencia indígena mucho más fuerte, el desarrollo institucional que ha tenido Canadá para abordar el tema de, por ejemplo, la consulta previa libre e informada para pueblos indígenas en el Canadá, se desarrolló muy rápidamente en el Canadá, ha sido ejemplo para el resto de la región en muchos aspectos que tienen que ver con la aplicación de estos derechos colectivos de los pueblos indígenas, a pesar de que su población indígena podría ser muy chiquita si la comparamos con cualquiera de nuestros países en la región, sobre todo países como el boliviano, digamos, ¿no? Pero ellos han desarrollado una institucionalidad estatal impresionante para todos los procesos de consulta en el tema minero, en el tema petrolero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay como un faro en Canadá, sobre todo que se dio a partir de los años 90 y que también, digamos, contaminó la discusión en el resto de países de la región, ¿no? Sí, yo creo que esa es la gran herida abierta de Canadá, porque de hecho hay comisiones, ¿no? de búsquedas de, bueno, los niños en especial. Se estima que más de 1.600, creo, niños que murieron sin ser identificados, y de hecho algunos de ellos se encontraron en fosas comunes. Estos eran niños indígenas porque, bueno, claro, quienes estaban, ¿no? En territorio, lo que ahora es conocido como Canadá, antes de que llegaran los colonizadores, pues eran obviamente
los llamados indios del norte. Así que, de hecho, bueno, parte de sus símbolos nacionales hacen referencia a cuestiones históricas indígenas, por ejemplo, el tótem, el inukshuk, entre otras, como otros símbolos, ¿no? Así que es bastante importante en Canadá. No se siente tanto la presencia en Vancouver también porque, bueno, es una urbe. Yo creo que están como más hacia las partes más o menos pobladas del país. Así que, bueno, Alfredo, no sé, algunas curiosidades, ¿no? Por Sí, bueno, yo, ejemplo, yo hay yo no sé dos si ustedes... reflexiones, ¿no? Del tema inmigrante me quedé pensando en que cuando yo vivía en Quebec yo no tenía esa dimensión. De hecho, para mí, y lo digo muy honestamente, fue un país que yo caí por hacer mi parte de mi doctorado y luego me vinculé mucho y fui todos los años, vivía 4 meses, 6 meses con -30 grados de frío, por eso me puse a estudiar. En verdad no tengo ningún mérito, sino terminé antes el doctorado porque hacía un frío que era morirse, pero tremendo. Pero es cierto que el desconocimiento que tenía respecto al tema migrante, por ejemplo, la relación que tiene tan fuerte con Haití, de cantidad de inmigrantes haitianos que ecuatorianos, argentinos, mexicanos, por ejemplo, ecuatorianos, yo no sabía tampoco el vínculo tan fuerte que en un momento determinado, me imagino que por la crisis del inicio del 2000, se fueron, o sea, no te dimensionaba la política migratoria tan de puertas abiertas que tienen. Eso creo que no es un país que le haya dado la espalda. Añado también el tema que decía la Gaby de los referéndums permanentes con respecto a la población indígena, y yo le añado el sistema tributario. Es un país que tiene altamente, un fuertemente sistema tributario, con un estado del bienestar muy fuerte, que se paga 45-50% de tus ingresos y nadie protesta o poca gente protesta porque tiene un estado de bienestar con una política social y unas infraestructuras que me imagino que ahí sí que desde Vancouver hasta Quebec hay mucho. Para mí es un país que habría que también pensar desde otro, muchas veces nos fijamos en los países socialdemócratas del norte europeo, y yo creo que es interesante. Luego tiene, como todo, pues algunos aspectos que ahora también me gustaría saber de Chris, de las relaciones que tiene con América Latina, porque no sé si se nos lo hemos preguntado, pero ¿qué relación tiene Argentina con Canadá? ¿Qué relación tiene Ecuador con Canadá? ¿Bolivia con Canadá? Es un país importante, ¿no? Sí, es un país que ha ganado bastante relevancia, Alfredo, y bueno, Canadá, digamos que tuvo una participación política limitada en América Latina y no fue hasta finales del siglo XIX cuando empezó a tejer como vínculos más, sobre todo económicos, con bueno, el sur de América, con el Caribe, especialmente con México y Brasil, por bueno, lo que mencionabas anteriormente, son los países más grandes y en términos económicos del continente. Y bueno, en las últimas décadas, por nombrar algunas de las cuestiones, yo creo que, bueno, sí es importante resaltar que si bien Canadá o el gobierno canadiense ha tenido una postura, digamos, menos intervencionista que sus vecinos de Estados Unidos, sí ha tenido presencia en cuestiones políticas. Por ejemplo, apoyó el gobierno que fue surgido del golpe de Estado en Honduras. em, Le dio ayuda militar e ideológica también al gobierno de Álvaro Uribe. Intervino agresivamente en asuntos internos de los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela y de Rafael Correa en Ecuador por el tema petrolero. Bueno, digamos que tiene también participación en parte en alguna destrucción ecológica, en el éxodo también de poblaciones vulnerables, a través del apoyo de estas compañías canadienses que están dedicadas a la extracción de recursos naturales, entre muchas otras cosas. Así que digamos que no son santos, pero creo No, que ha habido... en el sector minero acaba de dar una tecla. Si uno mira cuál es la composición de las principales empresas mineras que expolia permanentemente, abusando y no respetando ni el medio ambiente ni las poblaciones locales en América Latina, a mí el primer nombre que se me viene son las empresas que tienen su casa matriz en Canadá, pero además son de larga data, ¿no? Sí, de hecho, más de la mitad de toda la actividad minera en América Latina está conectada a una entidad privada canadiense. Hay algunos casos en donde, bueno, porque además se presentan esto, ¿no? Como progresistas un poco el clima, pero también actúan como un refugio seguro para muchas de estas industrias extractivistas y empresas que operan en América Latina.
y hay algunos casos en el que se han provocado, bueno, se han denunciado, de hecho, estos proyectos mineros petroleros de gas natural que han causado daños ambientales en Marañao, en Brasil, en Puebla, en México, en Perú, también a través de concesiones petroleras, en Putumayo, en Colombia, por nombrar algunos de los casos. Y bueno, no sé si Sofía No, que decía que el tema que ahorita está caliente, digámoslo, en Ecuador, precisamente es con una minera canadiense que es Attico Mining, ¿no? Que está generando mucha represión en Sicchos, en Palo Quemado, que es una población indígena de acá del Ecuador. Y bueno, yo no sé si ustedes saben, pero bueno, ahora que Canadá ha avanzado en esos lazos económicos con América Latina, no sé si tienen alguna idea de cuántos tratados de libre comercio, por ejemplo, hay entre Canadá y algunos países de la región. No sé, tirar Ni un idea, número yo por no ahí tengo ni la apurado. más remota idea, pero tú dices bilaterales directamente que tiene Canadá con países de la región, no tengo ni idea, no sé. Sí, No. salvo obviamente el que tiene con México, Claro, y Estados el, Unidos, ¿no? exactamente, pero tiene 8 contando ese. Ah, Tiene 8 bastante. tratados de libre comercio con países de la región. Tiene uno con Chile, tiene uno con Colombia, tiene con Costa Rica, con Honduras, con Panamá, con Perú y obviamente este que tiene en conjunto con Estados Unidos y México. Y también tiene 8 acuerdos de promoción y protección de la inversión extranjera y 30 acuerdos de transporte aéreo con países de América Latina. Así que conectados están bastante. Y bueno, yo creo que tiene un contraste importante con Estados Unidos porque, bueno, no hablamos de la época de Trudeau papá, el que fue el papá del El actual primer papá ministro, supuesto, ¿no? del papá supuesto de Pierre. No voy a decir el apellido porque nunca lo puedo pronunciar, pero que como primer ministro de Canadá tuvo un papel muy importante, digamos que en la política internacional de la región, con objetivos bastante pragmáticos, estrategias económicas importantes, que fueron los que impulsaron esas relaciones entre Canadá y América Latina en la década de los 70 especialmente, que, como decía, en contraste con Estados Unidos, pues Canadá, digamos que siguió un poco políticas más de tolerancia, aceptación con respecto a estados latinoamericanos, lo de la aceptación de miles de refugiados chilenos entre 1970 y la década de los 80, y la oposición también activa a varias intervenciones políticas estadounidenses en América Latina. Hizo de hecho una gira en América Latina, este ex primer ministro, México, Venezuela, estuvo en Cuba en 1976 y digamos que fue en los 90 cuando que además coincide con la entrada en la OEA que toma un rol, digamos, de participación intervencionista más activa en la región, pero siempre con mucho polite, ¿no? O sea, como dicen los canadienses son muy educados a su manera. Y a su manera, bueno, también tienen este estilo de hacer política. eh, Tiene una diplomacia en política exterior muy diferenciada, ¿no? Menos ruidosa que la de Estados Unidos, pero me parece un país interesante para a veces considerar desde América Latina. Siempre miramos a los mismos lugares. Yo creo que hay países que tienen fuertes relaciones y Canadá es uno de ellos, para mí particularmente especial. Y para terminar el momento canadiense, yo quiero recomendar una serie que a mí me maravilló, que se llama Frágil. Es una joya, de las mejores series que he visto en mi vida, ambientada en Quebec y merece mucho la pena, además de una que ya comentamos acá con nuestro Iván Soler un día, la noche que Logan despertó, ¿no? Del gran director, Xavier, no me sale el apellido ahora, pero ya lo vamos a dejar en nuestras redes sociales, Dolan, que es una maravilla. Y creo que merece la pena. Ahora que Flavia se va directamente desde Uruguay, nos ha dicho para Canadá, recomendamos dos series. Ahí no nos quedamos sin tiempo. Solo para despedirnos y saludar en la pizarra. Ahí esta musiquita de Drexler significa que ya nos estamos acercando a momento de echar persianas y de ir retirando todos los bártulos y cachivaches que hoy tengo en la mesa, porque tengo en la mesa los cachivaches de un Lego, que en mi vida había hecho un Lego. Hasta ese punto he llegado. Esta es una semana de metamorfosis. Estoy haciendo el Taj Mahal, bueno, yo estoy dando apoyo moral a mi sobrina para que haga el Taj Mahal, pero sí, ya ahora termino y sigo con esto, o que siga ella. Qué ganas no sé, de quedarme aquí tranquilito, seguiría haciendo radio. De hecho, Bahía Luna se nos ha quedado totalmente hoy dormida. Bahía, ¿estás despierta?
Yo estoy despierta, me encantó la sección de Canadá, con Flavia nos vamos a hacer un viaje. No, no, Próximamente no. vamos a salir desde Canadá haciendo la pizarra y espero que también lo financie, así que te lo estamos comunicando en este momento. Alfredo, no sé qué pensás. No, directamente no. O sea, solicitud en público es no. No, 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 no. Sí, hagamos lo que sea. Después, si superamos el room escape o el escape room, o como se diga, nos podemos ir a donde sea. Lean, le tenemos que dar las gracias a un montón de gente que hace posible lo imposible y es que este programa siga sonando y haciéndose radio. En primer lugar, a Fernando Saninelli, que estuvo en la edición de sonido para la pizarra. En segundo lugar, a Iván Soler, que se nos casó Pero en esto no se edición puede decir al de aire. video para la pizarra. Pero imagínate que lo mantenía en secreto el Lean, pero por favor, de verdad, Que qué viva el amor, que buchón, qué viva el amor. buchón. Un beso para Hay nuestro que Iván Soler. gritarlo, hay que gritarlo a los cuatro vientos. Se casó Iván Soler y le mandamos un gran abrazo. En la operación de Radio 10 estuvo Sebastián Merani, en la operación de Radio Pichincha estuvo Carlos Minango, en la operación del YouTube de Radio 10 Nacho Ferreira, en la producción de Radio 10 Cristina Chiesa, en la edición de sonido de Radio 10 Charlie Cacabiel, los servicios informativos Martín Burgue, musicalización Javier Fábregas, coordinación en Radio 10 Cristian Carballo, dirección general en Radio 10 Sebastián Pedrón. Un abrazo para todos y ya llega Pablo Ladaga en la continuidad. Quédense escuchando siempre la radio, que es la mejor compañía, esté uno haciendo lo que esté haciendo. La radio siempre está cerquita, acompaña y además te deja hacer. Para cerrar, tenemos que dejar escrita nuestra palabra en la pizarra. Bahía Luna, Voy a dejar viaje, ya que estoy. Flavia Fiorio, Celeste, porque estoy en Uruguay. Leandro Álvarez, Corpus Christi. wow, Crismar Lujano, Puente. wow, seguimos con vacaciones. Sofía Montoya. Palabra es dura, hambruna. Ponemos serio. Gaby Montaño. Escapista, ya que estamos. Y yo dejo una palabra que se llama El fin del mundo, pero no se asusten que era el nombre de mi cerveza preferida en Quebec. Así que con esto terminamos y eso sí, siempre una amenaza presente. Somos la pizarra y hemos venido para quedar.